de la región de Murcia. En esta sesión vamos a hablar de las acuaporinas y sus aplicaciones en la biotecnología de manos de la investigadora principal del grupo de acuaporinas, que se me ha trabado el nombre, Micaela Carvajal, y investigadora del CEBAR-SESI, que imagino que mucha gente lo conoce, es bastante famoso en Murcia. Y bueno, vamos a empezar, digamos, con una serie de preguntas desde un plano más general a un plano más concreto, donde nos va a ir un poco introduciendo a este mundo, que no todos estamos introducidos en este, digamos. Bueno, pues vamos a empezar, Micaela. Vale. ¿Cuáles de tus investigaciones han tenido importancia en tu trayectoria científica y tú crees en la sociedad, digamos, de la región de Murcia o en general? Vale. Pues la verdad es que cuando uno oye esa pregunta, pues intenta buscar algún hito, alguna paper, algún resultado así específico que pudiera tener un poco más de peso, ¿no? Pero yo casi que me gustaría ir a los inicios de cuando empezamos a investigar las acuaporinas, que yo estaba haciendo mi estancia postdoctoral, que estuve en Bristol, en Inglaterra, y se descubrieron en plantas, se descubrieron en el año 1994. En aquel momento yo al estar allí y trabajaba en un grupo que estudiaba membranas vegetales, y nos pusimos a iniciar el trabajo con las acuaporinas, tanto a nivel fisiológico como bioquímico y como molecular. Al año siguiente y al terminar fue cuando volví a España y intenté iniciar la línea de investigación. Aquí en España no había nadie trabajando con acuaporinas y realmente me tuve que enfrentar a la comunidad científica porque había mucha gente que no creía que existieran las acuaporinas en plantas. Se sabía que en animales ya estaban caracterizadas, en los tejidos en los que se había caracterizado era obvio que había algo que facilitaba el paso del agua, que era el riñón, eran los eritrocitos, eran barreras hematoencefálicas. Se sabía que ahí sí que podía hacer falta un canal de agua, pero en las plantas en las que obviamente la absorción de agua es fundamental, pues hubo un rechazo y decían que era imposible. Se había basado en investigaciones previas, que allá por el año 50, unos investigadores demostraron midiendo que debía haber algo en las membranas que facilitara el paso del agua. Y bueno, ya se secuenciaron, se caracterizaron, pero al venir a España a iniciar esa línea de investigación sí que me sorprendió mucho encontrarme con ese freno. Entonces, quiero pensar que esos inicios fueron el inicio de una línea de investigación que ahora se aborda en la fisiología vegetal en muchos campos, pero bueno, que fui yo un poco la pionera en ese sentido. O sea que quizás me voy a esos inicios para quedarme con ese hito fundamental para, para la sociedad y para resultados de investigación interesantes. Sí, digamos que había cierto conservadurismo en la ciencia española en ese entonces, Sí, digamos. bueno, en la ciencia hay siempre sectores muy conservadores. Eso, vosotros sois jóvenes, pero lo iréis viendo a lo largo de vuestra carrera, sobre todo si iniciáis líneas muy de frontera o muy rompedoras, siempre habrá una oposición. Es decir, la discusión entre si resultados son válidos no siempre va a estar ahí, pero en fin, siempre tiene que haber, cuando a ti te presentan evidencias de que hay cosas que tienen que existir o tienen que ir por un lado o por otro, pues a mí me sorprendió. Desde mi juventud, que tendría vuestra edad en aquel momento, pues no sé, me llamó mucho la atención ese freno. Pero bueno, quiero pensar que ahora eso no ocurra tanto.
Bueno, y ahora mismo, digamos, su grupo, ¿en qué está investigando, digamos, o en qué parte concreta está investigando? Bueno, pues para explicar un poco eso, ya que nuestras investigaciones son un poco complejas, porque llevan muchas líneas de investigación, voy a compartiros una pantalla. A ver, bien. Bueno, en esta primera diapositiva lo que intentaba un poco decir es que realmente el descubrimiento de las acuaporinas, que lo tengamos claro, no supuso un cambio de concepto. O sea, las acuaporinas permitían el paso del agua y permiten el paso del agua, pero a favor de gradiente, no son no requieren energía para pasar el agua, con lo cual no cambiaron los conceptos básicos y tradicionales sobre la succión y transporte de agua en plantas, pero eso supuso, bueno, un cambio. En esta segunda diapositiva os comparto un poco todas las líneas de investigación que llevamos. Como podéis ver y como he comentado antes, son muy diversas y muy complejas. Pero bueno, básicamente para ir rápido, estudiamos realmente expresión de acuaporinas. Entonces, por ejemplo, estudiamos la expresión de acuaporinas en melón con el objetivo de reducir una patología, que es el cracking, el rajado de los melones que está relacionado con el paso del agua a través de membranas. Estudiamos las acuaporinas en prunus, tanto en ciruela, cereza, melocotón y paraguayo, para aumentar la vida útil, es decir, con el estudio de acuaporinas intentamos aumentar la turgencia y aumentar la vida útil, que los frutos aguanten más tiempo en cámaras de conservación. Estudiamos también las acuaporinas de arándano y calanchoe en un proyecto en el que intentamos relacionarlas con el metabolismo secundario y con sustancias de uso terapéutico. Estudiamos también las acuaporinas de cítricos en un proyecto que intentamos reducir el aporte de nitrato a los árboles de limonero en este caso. Y sabemos que los transportadores de nitrato y las acuaporinas están muy relacionadas, se regulan de forma sinérgica, con lo cual ese estudio intentamos reducir el aporte de nitrato. Estudiamos también las acuaporinas de pepino, tomate y fresa en un proyecto en el que intentamos aportar CO2 a invernaderos que vienen de emisiones de calderas para favorecer ese crecimiento y la fijación de carbono. Estos dos últimos proyectos que he explicado son de más medioambientales. Y luego, por último, estamos secuenciando las acuaporinas de brócoli, que para nosotros son muy importantes. Llevamos mucho tiempo investigando el brócoli. Y ya la parte más biotecnológica, que sacamos esas acuaporinas de su entorno natural de las plantas y el llevarnos a estas líneas de investigación fue porque cuando nosotros estudiamos las membranas con alto contenido en acuaporinas, observamos que tenían unas características muy peculiares que las hacían ser capaces de encapsular y se comporta de una manera como muy estable y muy flexible. Entonces son como liposomas, pero son proteoliposomas que tienen un alto contenido en acuaporina. Entonces vimos que podían encapsular compuestos bioactivos y estas encapsulaciones las estamos aplicando tanto a nivel de fertilización foliar en nanoencapsulaciones para fertilización foliar o para compuestos bioactivos para dermocosmética, biomedicina o incluso alimentación. Entonces, explicaré un poquito después esto. Y bueno, comentaros que detrás de cada línea de investigación hay una persona que son casi todos predoctorales, con ahora mismo tenemos 3 personas que están prácticamente acabando la tesis, son Álvaro, Lucía y Paula, otros que están como a mitad, que son Fran y Juan, y otros que acaban de empezar, que son Nidia y Alberto. Y luego están 2 postdoctorales, Gloria, que lleva más tiempo y es la que me ayuda un poco a la codirección de las tesis, y Pablo, que lleva poquito tiempo con nosotros, se acaba también de incorporar. Entonces, detrás de cada línea
hay una persona, estas personas han sido escogidas porque son autónomos y pueden llevar perfectamente su línea de investigación. La verdad es que unos futuros científicos de alto nivel. Y bueno, detrás de cada línea de investigación también comentar, obviamente, hay empresas que o bien financian todo el proyecto o bien cofinancian el proyecto de investigación. O sea que, como veréis, es muy complejo, muy variado todas las líneas que llevamos en el grupo, pero bueno, al final es el estudio de las aguaporinas. Sí, estoy viendo, digamos que la verdad es que tocáis como muchos campos y, y tenéis un grupo bastante de diferentes perfiles, me imagino. Exactamente. Exacto. Bueno, y hablando de las digamos, estamos hablando mucho de las acuaporinas, pero digamos, ¿qué son? Buena pregunta, sí. Bueno, pues para explicar un poco qué son, os voy a poner otra diapositiva en la que podéis ver cuál es su estructura. En realidad, las acuaporinas son proteínas intrínsecas de membrana. Estas proteínas, como bien sabéis todos, están ancladas en la bicapa lipídica. Esto las hace ser muy rígidas, muy sólidas dentro de lo que es la membrana y además requieren de un ambiente especial como todas ellas. Es decir, la bicapa lipídica de su alrededor tiene que ser adecuada para que funcionen correctamente. Bueno, pues son proteínas homotetraméricas, es decir, cada uno de los monómeros es funcional y deja un poro en el centro por el que atraviesa las moléculas de agua. Si las veis aquí, también se puede observar lo que es el tetrámero embutido en la bicapa. Y como veis en esta imagen aquí inferior, veis que tienen 6 dominios transmembrana, 3 loops extracelulares y 2 intracelulares y el extremo amino carboxilo siempre del lado intracelular. Y 2 de los loops dejan un poro en el centro, un motivo NPA, que forma un canal por el que atraviesan las moléculas de agua de forma bidireccional y sin necesidad de energía, que es muy importante, es un canal. Y para el paso del agua, si necesitara energía la célula para pasar el agua, pues sería un coste muy grande para ella. Vale, gracias. Ya nos ha quedado un poco más claro de qué estamos hablando. Bueno, y concretando un poco, digamos, en la parte más de genética, digamos, ¿cómo son las acuaporinas en las hortalizas que seguramente comemos o verduras que comemos? ¿Cómo están en esos genomas? Vale, pues mira, como podéis imaginaros, son muy complejas también y os voy a poner esta diapositiva que lo primero que observamos es que en animales hay 9 acuaporinas diferentes y en plantas tenemos entre 31 y 35. ¿Qué pasa? Pues que las plantas no se pueden mover y tienen que regular todo su paso de agua en todas las funciones que para la planta, para todos son es importante, pero para las plantas más todavía. Entonces, ¿por qué se cree que tienen tanta cantidad de acuaporinas? Pues puede haber una presión ambiental, una presión evolutiva o incluso duplicaciones genéticas, pero esto ha hecho que, pues que todas ellas estén presentes y que sea realmente complejo estudiarlas todas. Entonces se agrupan en subfamilias, como vemos aquí, unas son las PIP, que son las que se sitúan en la membrana plasmática, otras son las TIP, que están en el tonoplasto, como todos, casi todos, y los que no estéis en vegetal os acordaréis. El tonoplasto, la vacuola vegetal es muy importante porque interviene en múltiples procesos de ajuste osmótico y de intercambio de sustancias. Es realmente un orgánulo muy importante para los vegetales. Pues ahí se sitúan las TIP. Y por último están las NIP, que son como más inespecíficas. Todas ellas principalmente transportan agua, pero si ya queríamos darle más complejidad a todo, pues también se sabe que transportan otros nutrientes, como vemos aquí, CO2, oxígeno, agua oxigenada, amonio, urea, boro, silicio, o sea que algunas de ellas son
bastante inespecíficas, pero algunas solo transportan estos nutrientes en condiciones especiales, no siempre. O sea que el estudio de las acoporinas en vegetales es realmente complejo y todavía está casi en sus inicios, podríamos decir. Digamos, esta complejidad, aparte de la adaptación evolutiva, me imagino que tiene mucho que ver con que, digamos, los genomas de plantas son propensos a duplicaciones y a, digamos, eventos de estos. Exactamente. Y incluso en lo que es ya la mejora clásica vegetal, si ya entramos en lo que son cultivos, pues es mucho más complejo porque ahí ya esa mejora hace que algunas sean tetraploides y esas mezclas hacen que el estudio sea realmente complejo en lo que son los cultivos agronómicos. O sea que, Bueno, y el papel, digamos, más fisiológico que cumplen estas proteínas, sobre todo en el estrés abiótico y también en plantas que tengan interés comercial, digamos, ¿qué papel juegan? a ver, os voy a poner también ahí otra diapositiva que veréis claro. Aquí lo que podemos ver es en todos los procesos de una fisiología vegetal en los que intervienen las acuaporinas. Entonces, intervienen en la absorción de nutrientes porque son fundamentales para regular lo que es la entrada de agua y de nutrientes, van reguladas de la mano. En respuesta a estreses abióticos, porque es fundamental el paso del agua cuando una planta está respondiendo a estreses. En absorción de agua, por supuesto. Reparación del embolismo por los vasos haces vasculares que muchas veces cortan esa columna de agua y tienen que reparar. Se repara con las acuaporinas. En el movimiento foliar, el transporte extravascular, el movimiento estomático, en la expansión celular, o sea, en el crecimiento necesitan acuaporinas. Y luego ya, para rematar, pues también son necesarias para el transporte de CO2, o sea, que intervienen en la fotosíntesis. O sea, las acuaporinas son fundamentales para todos y cada uno de los procesos básicos de crecimiento y desarrollo de una planta. Y entonces, si miramos la siguiente diapositiva, cuando hay un estrés ambiental, pues lo que sabemos es que hay cambios diferentes en la expresión de distintas isoformas de acuaporinas. Hay cambios en la expresión de una misma isoforma dependiendo del estrés y de su intensidad. Hay cambios en la expresión dependiendo del órgano de la planta y hay cambios dependiendo de la fase del estrés. Pero por si eso no fuera poco, una vez que están expresadas y están presentes en la membrana, la funcionalidad de las acuaporinas puede cambiar, es decir, se pueden cerrar y abrir. Y entonces, eso que le permite a la planta, le permite una regulación del paso de agua a través de sus tejidos y de sus células de forma muy controlada. La planta responde de una forma que a veces nos sorprende, pero claro, hasta llegar a comprender toda esa regulación, pues no podemos intervenir todavía en muchos de esos procesos y no podemos decir, ahora puede hacer una planta tolerante a cierto estrés modificando una acuaporina. Estamos un poco ahí ya y hay algunos avances en ese sentido, pero todavía necesitamos mucho conocimiento básico para poder llegar hasta ahí. Digamos que hay muchos factores, ¿no? Por eso la complejidad. Sí, muchísimo, muchísimo. Ha sido, la verdad es que, y es tan complejo que, y encima es agua, porque claro, tener en cuenta que cuando uno estudia un transportador es muy fácil ver a un lado o a otro de la membrana si ha pasado o no ha pasado, pero al final, cuando nosotros estudiamos el agua, pues el agua está presente alrededor de todo, está dentro y está fuera, entonces tenemos que recurrir a medidas indirectas para poder medir el paso del agua y es hinchamiento celular o presión, en el caso de las células vegetales, como tienen pared, presionan contra la pared y entonces indirectamente medimos el paso del agua. O sea que lo que es las determinaciones fisiológicas y bioquímicas son complejas también. Bueno, y hemos visto, digamos, que cumplen muchas funciones fisiológicas
Me imagino que esto también tiene mucho que ver con las posibles aplicaciones de tecnologías que tengan, bien sean en agricultura o incluso en otros campos diferentes a lo que es vegetal, digamos. Sí, ya para un poco terminar, os voy a poner una diapositiva en la que se ven un poco todas las aplicaciones biotecnológicas que hoy en día tienen las acuaporinas. Entonces, una, como podéis ver aquí a la izquierda, es la formación de biofiltros. Hay una empresa con un grupo de investigación sueco que ha desarrollado como unos liposomas que se adhieren a un material físico y han hecho biofiltros que parece que funciona muy bien para lo que es obtener agua ultra pura. En el caso de la mejora vegetal, como hemos visto a lo largo de esta conversación, pues vemos que estamos todavía en etapas muy preliminares, pero nosotros ya hemos pedido un proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, en la que vamos a intentar realizar mejoras, es decir, hacer hibridación con CRISPR-Cas para intentar conseguir plantas que toleren estreses que sobreexpresen una acuaporina. Y luego, en el caso nuestro de las vías un poco nanotecnológicas de uso de acuaporinas con vesículas, pues, pues en los 3 proyectos más o menos, líneas de investigación que hemos apuntado antes, en utilizarlas como vehículos para aplicaciones dermocosméticas o para alimentación o para nanofertilizantes. Esos son proyectos que ya están un poco dando fruto, incluso hay empresas que ya utilizan esta tecnología para productos suyos, o sea que están ya utilizándola. O sea, necesitan luego también mucha investigación de base y de apoyo, pero ya hay productos con esta tecnología. Bueno, también veo, digamos, que hay alguna aplicación en la alimentación, porque, digamos, uno de nuestros ponentes, digamos, Antonio Ruiz, también ha trabajado con vosotros, digamos, que estos son varias ramas que trabajan juntas. Exactamente. Luego, por supuesto, como cualquier grupo, necesitamos colaboración con gente experta en determinados ámbitos y que nos dan esas áreas que nosotros no llegamos a cubrir. Y entonces esas colaboraciones son fundamentales. Y aquí alrededor tenemos grupos súper excelentes en todas las universidades nuestras, incluso en las empresas, que también nos dan un feedback muy adecuado de cómo tienen luego que hacerse esas formulaciones o cuáles son las necesidades de la sociedad que nos requieren. Es decir, nuestros productos o nuestras investigaciones están muy bien, pero luego necesitamos unas estabilidades, necesitamos cumplir unos requisitos para llegar a que todo esto repercuta en la sociedad y lo veamos convertido en productos o en resultados que sean aplicables. Bueno, y hablando de esta parte, digamos, que es muy interesante digamos, la parte de aportar, es decir, de aportar ese conocimiento a la sociedad es por vía de la transferencia tecnológica, ¿no? Digamos, vuestro grupo, ¿cómo ha ayudado, digamos, a transferir ese conocimiento básico a la industria o a empresas de la región de Murcia? Bueno, pues como he comentado antes, detrás de cada proyecto hay empresas. Entonces, realmente el empresariado murciano ha tardado un poquito más en colaborar con nosotros. Han sido industrias de fuera las que han sido un poco pioneras, de Valencia, Barcelona, Granada, son un poquito todos de fuera. Ahora mismo ya se están iniciando proyectos con industrias de la región, pero bueno, hay mucho interés ahora en que la I+D forme parte de su idiosincrasia, que las industrias ven que sin I+D no se quedarían estancadas y no llegan más allá. Entonces, bueno, pues tenemos mucha relación con empresas y una de las mayores satisfacciones realmente en nuestro grupo, y yo creo que los jovencitos desde el principio lo ven, es
saber que su investigación tiene una utilidad, más o menos lejana en el tiempo, pero tiene una utilidad, tiene un objetivo claro y que detrás siempre hay una industria que va a aplicar esa tecnología o quiere esos resultados, aplicar o explicar algunos mecanismos de los que ellos están interesados en estudiar. O sea que nuestras investigaciones del grupo siempre están basadas en una aplicación final. Y para eso el que tengamos detrás a las empresas es fundamental. Vale, muchas gracias, Micaela. Antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría, digamos, que los que podáis, digamos, os podamos ver en la cámara y tomar una captura de pantalla. Un momento. Vale, ya está. Vale, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner por el chat o preguntarle a Micaela, básicamente. Ha quedado todo claro. No, yo tengo una. ¿Se puede preguntar? Hola Ángel, claro. Buenas, Mica, ¿qué tal? Hola, qué gusto me da veros. Bueno, pues viendo que has puesto una imagen de las aquaporinas que transportan muchas cosas, bueno, solutos y otros elementos, ¿crees que es correcto llamarles aquaporinas? Pues como principalmente transportan agua, a mí la verdad es que si alguien las quisiera llamar porinas, que hay algún movimiento por ahí que quiere llamarlas porinas, pues no sé, perdería un poco la identidad de lo que tiene. Realmente o sea, su función es transportar agua, básicamente. Y el que transporten otras cosas parece más una adaptación al mundo vegetal, que están transportando ese tipo de otras cosas. Y quizá a lo mejor sería dividirlas en acuaporinas y porinas, otras. Pero claro, se parecen tanto que está ahí un poco todo entremezclado. Supongo que al final acabarán llamándose porinas también. Muy buena pregunta. Pues ya está, ya está. Vale, muchas gracias. Bueno, si tenéis más preguntas podéis hacerlas sin miedo y comentaros que la semana que viene tenemos otra sesión con Horacio, que es de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, que nos va a hablar de biotecnología estructural aplicada al diseño de nuevos fármacos. Así que muchas gracias, Micaela. Ha sido todo un placer, la verdad. Por invitarme y la verdad es que os animo a que sigáis, que este es un formato muy, muy agradable. Os seguiremos ahora en la siguiente. Y nosotros, y nosotros. Venga, gracias. Muchas gracias, John.